Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Estamos aquí en la esquina del tango, transmitiendo en directo una polémica muy interesante, un debate sobre el marco jurídico para la paz. Hay una controversia en el país, dicen que incluso es lo que divide aguas entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Hay, digamos, pulsos políticos, pero también hay mucha gente de organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales han terciado en el debate, de manera que hoy tenemos un tema realmente candente. Está en curso el marco jurídico para la paz en el Congreso, salió ya de Cámara de Representantes, está en el Senado y esperamos los últimos debates en el Congreso y claro, también queremos que la opinión pública conozca esto. Tenemos hoy unos invitados especiales. Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, él es parte de un proceso de paz, lo invitamos precisamente por eso, porque es un testimonio de alguien que participó en una negociación de paz y tiene mucho que decir sobre el marco jurídico para la paz. Miguel Gómez, parlamentario del partido de la U, una persona también muy caracterizada en estos debates políticos, y Salud Hernández, periodista y columnista del diario El Tiempo, quien ha participado también en la controversia en estos meses sobre marco jurídico para la paz. Nos vamos a unas pausas y venimos con este debate tan interesante esta noche. Estamos en La Controversia desde la esquina del tango en Chapinero, transmitiendo Canal Capital este debate sobre marco jurídico para la paz, y vamos a ver una nota donde hay distintas opiniones, un pulso político sobre este tema, para venir luego a la polémica acá en el set. El proyecto de acto legislativo que establece un marco legal para la paz ha sido criticado por diferentes sectores, entre ellos la ONG Human Rights Watch, quien señaló que con su aprobación se podría llevar a la impunidad generalizada de delitos aberrantes cometidos por los actores del conflicto. Este es el pulso político en La Controversia. El tema de la denominada impunidad no se genera con este marco. Absolutamente todos los hechos serán materia de investigación. Lo que se determina es que habrá una selección para que los hechos cometidos por los más responsables, lo que denominamos máximos responsables, sean investigados a través de mecanismos judiciales con unas particularidades, y otros hechos, los de los menos responsables, a través de mecanismos no judiciales. No se trata de un marco para la impunidad, ni se debe tratar, y debemos estar muy vigilantes a que la ley estatutaria que le siga y las normas que complementen este marco para la paz no haga que la impunidad salga por la puerta falsa y que los ciudadanos, especialmente las víctimas, terminen una vez más estafados. Porque está desconociendo los desarrollos del derecho internacional de derechos humanos de los últimos 15 o 20 años, que señalan claramente que las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al derecho humanitario no pueden ser objeto de amnistía, no pueden ser objeto de impunidad. Y el marco lo que hace es eso. Precisar que se garantice la verdad, la justicia y la reparación integral. Creeríamos que esos tres elementos eliminarían cualquier posibilidad de impunidad. Es más coherente que haya procesos de paz frente a los cuales se busca un marco jurídico y no marcos jurídicos que posteriormente pueden volverse un obstáculo para las mismas negociaciones. Las organizaciones guerrilleras no han dicho nada y seguramente que esta ley, que como su nombre lo dice es una ley marco, pues debe a su vez permitir que una vez hayan mesas de negociación, estas organizaciones también propongan mecanismos para poder volver a la vida civil. El proyecto lo que pretende no, finalmente genera una confusión en la población y en los observadores internacionales acerca del asunto, porque para uno les podrá decir, sí estamos juzgando, a otros les podrá decir, no lo estamos juzgando. Es una ambigüedad deliberada, así no se pueden hacer las cosas.
Bueno, ya vimos que aún en las organizaciones de derechos humanos y parlamentarios hay distintas opiniones. Y empezaría con Antonio Sanguino. ¿Por qué Santos se mete en este momento en ese debate sobre el marco jurídico? ¿Por qué hay interés en el gobierno en esto? ¿Cómo lo ve? Yo creo que el presidente y el gobierno está, digamos, haciendo un cambio de tercio en la valoración y en el enfrentamiento del conflicto armado interno. Luego de 8 años, digamos, de una agenda dura de enfrentamiento militar a las guerrillas, de una negociación que no se hizo bien con las autodefensas o con los grupos paramilitares. Y me parece que el presidente Santos está buscando, digamos, introducir una manera distinta, ¿sí?, de encarar el conflicto, que es, en todo caso, una vuelta a la agenda de negociación que el país conoció en la década de los 90. Incluso, este marco jurídico para la paz es también un retorno al espíritu de la Constitución de 1991, porque lo que busca el marco jurídico es darle unos instrumentos constitucionales, es una reforma constitucional, al presidente para que pueda abrir escenarios de negociación. Lo mismo hizo la Constitución de 1991. Usted recuerda, León, que el artículo transitorio, el 12 y el 13, ¿no?, con el que nosotros hicimos, por ejemplo, la negociación de paz en el año 94, le daba al presidente de la República y al gobierno unos instrumentos para poder acometer un proceso de negociación política que no agotaba el tema de la justicia, del tratamiento, digamos, jurídico a los delitos conexos al delito político de la rebelión, que luego tuvo desarrollos en una ley de orden público, la ley 104, que estableció qué delitos eran indultables y qué delitos no eran indultables. Por ejemplo, en ese momento, en el caso nuestro, el delito del secuestro no fue materia de indulto ni de ningún tipo de beneficio jurídico en esa negociación de paz. De tal suerte que yo lo que creo es que, y me parece afortunado que así sea, que el presidente y que sectores del Congreso están tratando de dotar al gobierno y al presidente de instrumentos constitucionales que le permitan un margen de maniobra política importante, con un elemento nuevo que a mí me parece importante rescatar, es el concepto de justicia transicional, ¿no? Y yo por eso no coincido con quienes desde las dos orillas ideológicas cuestionan este marco jurídico, porque a mí se me hace que el país tiene que buscar una manera de ponerle punto final a la guerra sin sacrificar unos estándares mínimos de justicia, y eso tiene un nombre, digamos, en las experiencias de resolución de los conflictos armados en el mundo, que es justicia transicional. Miguel, la unidad nacional en eso no ha sido muy unidad nacional, hay realmente reparos al interior de la unidad nacional, así las votaciones hayan terminado ya en el caso de la Cámara sacando el proyecto, pero ha habido diferencias importantes. Y usted ha sido uno de los que ha tenido reparos, ¿no? No, yo he sido prácticamente el único. Yo no discrepo de esa visión. La unidad nacional en este tema ha funcionado, digamos, de manera una aplanadora. El gobierno ha decidido que este tema requiere unas mayorías muy amplias y ha asegurado el control del Congreso para que las votaciones sean aplastantes. Aquí lo que hay es una discusión sobre qué tipo de modelo queremos para la sociedad del futuro. Una sociedad que todos queremos que sea en paz. La pregunta es cómo lo vamos a construir. Y hay la visión, que es la que está impulsando el gobierno, de que como es la situación en Colombia, vamos a tener que cerrar los ojos y pasar por encima de una enorme cantidad de injusticias, de violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y que ese es el precio que tenemos que pagar por la paz. Y hay un pequeño grupo de personas, dentro de los cuales me incluyo, que creemos que esa experiencia ya la tuvimos y salió mal, y que lo que hay que hacer es construir la paz sobre la justicia, que el único camino que nos lleva realmente a la reconciliación y a la paz es la justicia, y no el olvido, porque la gente dice el perdón y el olvido. No, aquí lo que va a haber, lo que queremos hacer es un olvido, sin perdón, porque pues naturalmente las víctimas se van a sentir en ese sentido muy desprotegidas si el marco jurídico para la paz continúa con su inspiración, que es una inspiración hacia la impunidad.
pero no, digamos, siempre lo que dice el marco jurídico es, va a haber un trato diferenciado, no se va a hacer impunidad, van a aplicarse penas, pero de acuerdo a las circunstancias, y se va a escoger sobre todo un agente. Eso no es precisamente eso. A ver, primero, tiene un primer capítulo que es la selección. La idea de que vamos a investigar primero los delitos más graves. Yo sobre eso estoy de acuerdo. Creo que sí, creo que hay que priorizar y seleccionar, digamos, aquellos que son más graves. Después el segundo capítulo, que es el con el cual yo rompí con el gobierno, lo que dice es que únicamente los máximos responsables van a responder por los delitos que han cometido. Resulta que no define qué es máximo responsable, no define qué tipos de delitos, tampoco. Y me parece que hay una señal muy peligrosa, que es la de decir que a esas personas que no sean seleccionadas, o sea, no a los máximos responsables, sino a todos los demás. Pero sí dice no tipo de delitos, dice el de esa humanidad. Sí, bueno, es una definición demasiado vaga como para que fuera precisa. Y dice que a los que no sean seleccionados, el Estado renuncia a la acción penal. Renunciar a la acción penal quiere decir que el Estado ni siquiera va a investigarlos. Y que no solo nos va a investigar, sino que esas personas es como si nunca hubiesen cometido los delitos. Entonces a mí esas ambigüedades y esa falta de definición sobre temas tan gruesos me parece muy preocupante. Y además lo estamos dejando en la Constitución. Esta no es una ley transitoria, ¿no? Esto está en la Constitución. Y a pesar de que yo era amigo de que se le pusiera un límite, se le puso un límite de 4 años, pero un límite perverso, que dice que si el gobierno, o sea, que si este proceso fracasa, no se puede volver a legislar sobre la materia. Cosa que me parece extraña, es como decir, ¿cómo así? Si esto no sale bien, estamos condenados a la guerra. Eso lo dice el acto legislativo. Entonces me preocupa mucho el camino que estamos recorriendo, porque es un camino además que ya lo recorrimos con justicia y paz, y que produjo una enorme impunidad. Y la impunidad no trae la paz. En las regiones donde los paramilitares estuvieron presentes, y donde hoy en día las víctimas saben que va a haber impunidad, ahí no están dadas las condiciones para la paz. Entonces, si queremos la paz, creo que este es el camino errado. Salud. Pero aquí estamos hablando de un acto legislativo que tiene unas generalidades y se supone que la ley estatutaria es la que va a precisar todo. Entonces yo veo que el debate no es un debate adelantado que estamos haciendo. No, peor, va a ser la ley estatutaria la que va a precisar, es decir, ahí es donde van a hacer lo que les dé la gana al gobierno. Es decir, yo creo que esto es una ley hecha a la medida de Juan Manuel Santos, y yo pienso que un proceso de paz no puede ser una ley hecha a la medida de un presidente, la voluntad de un presidente que quiere pasar a la historia de determinada manera, a todo el mundo. Eso cuando tú estás hablando con la guerrilla y hacen una radiografía del país, todos coincidimos, es un país inequitativo, es un país donde hay demasiados pobres, todo lo que quieras, hay que conseguir que todos los niños estudien, que todos coman, que todos están. Pero lo que es diferente es cómo llegar hasta allá. Todo el mundo quiere la paz, pero esto no trae paz. Para mí la impunidad, el olvido, no trae paz en ningún género. El proceso de paz con los paramilitares me parece suficiente generosidad. Es que yo no sé por qué vamos a algo mucho más laxo que eso. Si tú ya le estás dando a gente que ha cometido los crímenes más atroces, porque además tú y yo, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente, y usted lo sabe, pero vamos, todos los que han participado en un grupo armado con un fusil al hombro han cometido crímenes de esa humanidad. Es decir, Mancuso podía decretar ir a un pueblo, pero el que sacaba el machete y masacraba era el tropero. Entonces no nos engañemos, hemos querido hacer eso y nos hemos contado esa mentira, perfecto, porque si no nos contamos esa mentira es imposible llegar nunca a la paz, pero nos tenemos que contar esa mentira. Pero ya decir que solamente va a escoger el gobierno de turno quién sí y quién no, y que es un crimen importante y quién no, ¿y quién define eso? ¿Quién define que es importante? Para ti a lo mejor importante es un delito contra un político, pero yo en un pueblo, importante es mi marido, o importante es mis hijos, o importante es que me